Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esta clase es una introducción al concepto de la revelación en el Islam. Ahora que ya hemos hecho el vínculo entre la existencia de un único Dios que merece todos los actos de adoración y de devoción y la necesidad en una revelación, lo que tenemos que hacer es dar argumentos y razones convincentes de que esta revelación en particular de la que estamos hablando es el Sagrado Corán y que esta revelación, que es el Sagrado Corán, proviene de Allah. Para entender este concepto podemos hacer una analogía muy sencilla. Cuando compramos un electrodoméstico o algo electrónico, pongamos por ejemplo un celular, viene con un manual de instrucciones. Bueno, entonces el manual de instrucciones, el no musulmán va a entender de que es el libro que dice cómo se utiliza correctamente, qué es lo que hace y qué es lo que no hace, cuáles son las advertencias sobre ese producto y cuáles son las recomendaciones. Entonces, podemos explicar utilizando esta analogía de que así como el que produce el celular crea un manual de instrucciones, Allah Azza wa Jal, que es nuestro creador, también crea un manual de instrucciones que nos dice cómo vivir la vida de la mejor manera, cuáles son las creencias correctas y cuáles son las creencias incorrectas. Ahora, nosotros queremos establecer que esa revelación, ese manual de instrucciones, es el Sagrado Corán y que ellos pueden confiar de que el Sagrado Corán realmente proviene de Allah. Para probarles esto con argumentos racionales o razonables, hay una cantidad de argumentos que podemos mencionar. El primero de esos argumentos es la preservación del Corán. Para todos los que estamos en Occidente, y todos los que estamos en Occidente tenemos una relación con el cristianismo, este es un argumento muy importante y muy poderoso, porque lo que uno no tiene dentro del cristianismo es esa confianza que el texto sagrado realmente proviene de Dios y que ha sido preservado. Se conoce históricamente que la Biblia no está 100% preservada. Por eso existen los concilios, por eso existen los evangelios canónicos y los apócrifos y toda esta discusión con respecto de qué grado de confianza se puede tener de que realmente esas palabras salieron de la boca de esos profetas o no. Es una realidad muy distinta a la cual tenemos los musulmanes. Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Ciertamente nosotros hemos hecho la revelación del recuerdo y también nosotros somos custodios, es decir, los encargados de la preservación. Entonces, el argumento lógico que nosotros podemos darles a ellos es que si uno toma una copia del Sagrado Corán en árabe en cualquier mezquita del mundo y la compara con una copia que existe en los museos de los siguientes 30 años a la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam, nos vamos a encontrar de que esta copia y esta son exactamente iguales, excepto detalles de caligrafía. Pero el contenido del libro es exactamente igual. Cualquier mezquita del mundo que uno tome una copia del Corán es exactamente igual, con aquellos que están, digamos, históricamente preservados desde la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y además de esto, los musulmanes hemos conservado el libro a través de la memorización. Millones de personas en el mundo memorizan y todos memorizan el Corán exactamente de la misma manera. Entonces, estos son unos argumentos muy poderosos para demostrarles de que ellos pueden confiar en que este libro que nosotros tenemos es el Sagrado Corán y que ha sido preservado. Otro argumento muy importante es la naturaleza inimitable del Sagrado Corán, porque sumado al argumento anterior,
en el cual no hay otro libro que sea memorizado como es memorizado el Sagrado Corán, no existe. Eh, Tenemos también el argumento de que eh, el libro no es posible imitarlo. Allah Azza wa Jal, cuando era revelado el Sagrado Corán a los árabes que estaban en la cúspide de lo que es la lingüística y la oratoria y la poesía en idioma árabe, desafía a esos árabes a que produzcan un texto similar al del Corán. Y esos árabes no pudieron hacerlo. Claro, para nosotros en idioma español es difícil apreciar esto, sin embargo, no deja de ser un hecho histórico, de que hubo un desafío a que las personas más expertas en idioma árabe, cuando los poetas y los lingüísticos del idioma árabe estaban en su cúspide, fueron desafiados y no pudieron hacerlo, y que además muchísimos de esos poetas y esos lingüistas cuando escuchaban el Sagrado Corán reconocían que esa expresión tenía un origen divino y se convertían al Islam, y los que no se convertían al Islam reconocían que el origen de ese texto no podía ser humano. Entonces, eh, digamos, este hecho histórico prueba también que el Corán tiene origen divino. Eh, el, de alguna manera este desafío no era solamente a producir algo de belleza lingüística, sino que tuviera toda la coherencia que tiene el Sagrado Corán, un libro que tiene un sistema muy razonable y muy coherente de creencias, un libro que propone un sistema de bienestar y desarrollo tanto social como individual. Otro de los argumentos para probar que el Corán realmente proviene de Allah es que el mensaje sobre quién es Dios es un mensaje muy claro y muy coherente. Hay muchísimos versículos en el Sagrado Corán que hablan sobre la unicidad de Allah, sobre que Allah es el creador de todas las cosas, de que todo depende de Él, de que Él es el único digno de ser adorado. Y esta descripción de Dios tiene una coherencia en todo el texto del Sagrado Corán. Y puede ser que no sepas muchos de estos versículos que acabo de mencionar, pero simplemente con una sura que es Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, que es la sura 112 del Sagrado Corán, di, Él es Allah, Allah es uno, absoluto, no engendró ni fue engendrado y no hay nadie semejante a Él, explicando esta sura y el concepto de Dios, ellos pueden entender la coherencia y la lógica que tiene la descripción, cómo es clara, y que esta creencia coincide con los conceptos racionales y razonables que cualquier persona puede tener sobre Dios, y esencialmente los conceptos intuitivos que todos tenemos sobre Dios, es decir, que el creador y la creación no son iguales, son distintos. Otro de los argumentos que podemos presentar para que entiendan que realmente el Corán proviene de Allah es que el mensaje del Sagrado Corán de principio a fin es un mensaje universal. No hace mención de una etnia en particular o que está dirigido a una etnia en particular, o trae principios que solamente podrían ser aplicados por una etnia o por un país en particular, sino que es un mensaje completamente universal que puede aplicar cualquier persona en cualquier lugar del mundo en cualquier época. Necesidad de justicia, honrar a los padres y a los ancianos, cuidar de los huérfanos y de los débiles de la sociedad, proteger a la mujer, proteger la vida de las personas, no ser soberbio, no engañar, no robar, no sobornar. Principios universales. Todas las personas pueden aplicarlo. Uno de los quizás argumentos más poderosos para demostrar que el Corán viene de Allah es lo que se conoce como la prueba de la antifalsificación. Es decir, cualquier libro que dijera provenir de Dios, lo que no querría es ser investigado. Pero el Sagrado Corán propone él mismo una prueba de antifalsificación.
y llama a la gente a que lo estudie y que lo analice, porque pueden mirar todo lo que hay en el Sagrado Corán y no van a encontrar nunca una contradicción. En un libro que fue revelado durante 23 años y que durante 23 años conserva una coherencia a la vez de que nunca es editado. Porque un texto que sale una vez y luego es editado y luego es reformado, el Sagrado Corán no. Mantiene la misma coherencia, el mismo eh, objetivo, sin ser editado durante 23 años y no contiene en sí mismo ninguna contradicción. Y el Sagrado Corán llama a que la gente lo investigue con este propósito. Y por eso dice, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. ¿Acaso no reflexionan en el Corán y sus significados? Si no procediera de Dios, encontrarían en él numerosas contradicciones. Es decir, cualquier obra que fue escrita en un periodo de 23 años y nunca fue editada, no podría conservar una coherencia. Siempre encontraríamos contradicciones en algún lugar. Este libro no solamente no los tiene, sino que desafía a las personas a que lo investiguen para que se den cuenta. Otro de los argumentos que podemos presentar para que las personas puedan confiar en que realmente el Corán proviene de Allah es la terminología exacta que maneja el Corán. Tanto en temas históricos como en temas científicos. Porque, por ejemplo, en historia se mencionan un mismo país, que es Egipto, y se mencionan dos épocas distintas, la época de Moisés y la época de José. Cuando se habla del líder durante la época de Moisés, se habla del faraón. Pero cuando se habla de la época del profeta José, el líder se le denomina rey, Malik. Y históricamente ese era un conocimiento que en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no se tenía. Sin embargo, en la actualidad, con los descubrimientos de los jeroglíficos y demás, se llega a este conocimiento, que durante esas épocas ese era el nombre con el cual se denominaban a esas personas. Y este lenguaje exacto es algo que existe y está en el Sagrado Corán y puede ser comprobable. Otra de las, digamos, de las exactitudes del Sagrado Corán tiene que ver con la descripción de ciertas cosas en el mundo material. Es cierto que el Sagrado Corán no es un libro de ciencia y no es un libro que habla en lenguaje científico. Entonces, por eso a veces hablar de milagros científicos no es exacto con respecto al Sagrado Corán, porque el Sagrado Corán es un libro de reflexión espiritual. Pero es tan exacto en la descripción de ciertos procesos del mundo material que en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam científicamente no se conocían, que hace reflexionar a la gente de por qué ese lenguaje que se utilizaba y tenía lógica en aquella época sigue teniendo validez científica y sigue teniendo validez lógica en esta época. Como por ejemplo el tema de que la vida nace a partir del agua, digamos, el desarrollo del embrión dentro del útero de la madre y también la expansión del universo a partir de su creación. Y por último, quiero mencionar que podemos utilizar todos estos argumentos o podemos utilizar el que nosotros veamos que es necesario en el momento que vamos teniendo la conversación con este no musulmán. Por eso es muy importante que nosotros escuchemos cuáles son los argumentos que está necesitando esta persona y entonces esos sean los argumentos que vamos a compartir con ellos. Ahora, cuando hayas llegado a este punto de que entiende la necesidad de la revelación para tener respuestas a ciertas cosas, a ciertas dudas existenciales y espirituales, y después de llevarlo por este
paseo de todos los argumentos que existen para que pueda confiar en que esa revelación es el Sagrado Corán y que puede confiar en el Sagrado Corán, recuerda llegar a un acuerdo con esta persona, porque de aquí vamos a seguir a la siguiente reflexión, que es que este libro fue vivido y enseñado por una persona para darnos luz sobre todas las enseñanzas que tiene.